Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí a su estudio del libro de Mateo. Hemos estado estudiando el libro de Mateo. Ahora empezamos lo que llamaremos más o menos como el semestre de entrega de Jesús, que ya se acerca ese tiempo. Estábamos recordando que en el capítulo 16, estudiamos la semana pasada, Jesús empieza a anunciarle a sus discípulos sobre que él tiene que sufrir, morir, pero que va a resucitar. En el capítulo 16 vimos eso. También concluimos de todo lo que estudiamos que hay algo bien importante de este capítulo y fue destacar de que para ser salvos es necesario que nosotros sepamos quién es Él, lo que ha hecho por nosotros y aceptarlo con fe. O sea, eso de todo lo que estudiamos del capítulo 16, eh, resaltamos esto, entonces lo resaltamos. Esta semana vamos a estar empezando con el capítulo 17. Voy a leer la primera parte y ya luego empezaremos a hablar. Si tienen sus Biblias, bien puedan seguir, o si quieren seguir la lectura que voy a hacer. Entonces vamos a empezar con Mateo 17. Este tiene como por título, esta primera parte dice la transfiguración. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido. Y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Bueno, esto es lo que acabamos de leer, la primera parte del capítulo 17 y fuimos del versículo 1 hasta el 13. Entonces, viendo un poco lo que empezamos a leer, dice que habían pasado 6 días. O sea, Lucas nos dice, si vamos a ver en Lucas este mismo tema de la transfiguración, Lucas nos habla de que fueron 8 días. Entonces, se puede decir que al traducir la palabra de la palabra del griego, se trataba era de una semana. Entonces, algunos dicen 6 días, dicen 8 días. Pero era una semana, más o menos, pongámoslo en una semana, después de que Pedro, recuerdan, había hecho esa hermosa confesión de decir quién era el Hijo de Dios. Y que también desde ese día fue que Jesús les dijo por primera vez que iba
a morir, a sufrir, a morir y a ser crucificado. Entonces, todo esto, lo que podemos ver, vemos que sucedió, o sea, se encontraban en en la región de Cesarea de Filipo. Él solo tomó a 3 de sus discípulos, dice que Pedro y los 2 hermanos, Jacobo y Juan, y se dirigieron a un monte alto, que es lo que dice, no da el nombre de ese monte, pero dice que era un monte alto. Algunos, o sea, cuando uno se pone como a leer, a investigar, dicen que puede ser el monte Hermón, otros dicen que puede ser el monte Tabor. Entonces, investigando mucho, dicen de que eh, muchas cosas hacen pensar más que fuera el monte Hermón. ¿Por qué? Porque por su cercanía al sitio donde estaban, que era Cesarea de Filipo, que son más o menos unos 22 kilómetros. Y el monte Tabor queda a más o menos de 46 kilómetros de donde estaban. Entonces, pues se les iba a tomar mucho más tiempo ir, esa no llama, y mucho más tiempo ir caminando hasta ese monte, porque recuerden que allí no tenían ni servicio de bus, ni de aviones, ni camiones, era caminandito. Entonces, al pasar solamente como esos 6 días o esa semana, se cree, se dice que puede ser que por esto haya sido el Monte Hermón. Además, se dice que el Monte Tabor, el otro que nombran, pues a pesar, como queda más lejos, también se dice que cerca de ese monte había como una ciudad amurallada, o sea, no era como un sitio eh, libre, digamos, para poder ir. Y este monte Tabor no era un monte tan alto. Y aquí cuando nosotros leímos al principio hablaba de que subieron a un monte muy alto. Entonces, ya habiendo como aclarado un poco esos detallitos, vemos que en ese monte alto se presentó Jesús, el hombre perfecto, el que no había pecado, en ese momento él, renunciando a su derecho de haber ido directo al cielo en ese momento. En ese, allí se, se ve ese hombre perfecto que pudo haber subido al cielo, pero que él no lo hizo, sino que se presentó transfigurado. Entonces vemos que la transfiguración, aquí nos habla de una transformación, algo que implica un cambio de forma, de modo tal que se revela su verdadera naturaleza y cultura. Esta es una definición que aparece en cualquier diccionario que nosotros busquemos la palabra transfiguración. Nos dice que es algo que implica un cambio de forma o de modo tal que revela su verdadera naturaleza y su cultura. También se dice que esta palabra transfiguración viene de la base de metamorfosis y todos sabemos lo que es la metamorfosis cuando se cambia de una cosa a otra. Entonces es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. ¿Tienes algo para hablar de eso? Okay. Nos dice también esta lectura que acabamos de hacer que aparecieron allí Moisés y Elías. Entonces, sorprendentemente, estas dos personas del Antiguo Testamento, porque de las dos se habla en el Antiguo Testamento, aparecieron y hablaron con Jesús transfigurado, ya cuando estaba todo resplandeciente. Moisés había vivido que unos 1400 años antes, Elías unos 900 años, de Elías no, no hay como un registro de decir que murió, sino que él fue llevado directamente al cielo. Sin embargo, estaban los dos vivos y en algún estado de resurrección y gloria, porque pues de Moisés sí sabemos que murió, que fue sepultado, pero de Elías no. Pero los dos aparecieron en esta escena vivos.
Entonces, es justo pensar que estas dos personas, en particular del Antiguo Testamento, aparecieron representando algo. Entonces, vemos cómo Moisés, eh, perdón, Moisés está representando lo que es la ley, que todos conocemos, dice, se habla de la ley de Moisés, porque fue a él que se le entregaron las tablas de la ley, y Elías representa a los profetas. Entonces, la suma de la revelación del Antiguo Testamento se unió a Jesús en el monte de la transfiguración. Entonces, Lucas 9:31, porque en Lucas también se narra este episodio de la transfiguración, entonces se hace como un paralelo. Dice que el tema de conversación de Moisés y Elías con Jesús, o sea, ellos en ese momento dice que estaban hablando de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, o sea, esa explicación la da Lucas. En el griego, la palabra que usa Lucas, en su origen griego, se refiere del éxodo de Jerusalén. O sea, allí nos está hablando de eso. Si recordamos, cuando hablábamos ahorita de Moisés, fue el hombre que dirigió el pueblo en el éxodo saliendo de Egipto. Entonces, ahorita acá a la tierra prometida, y que el éxodo también está relacionado con la Pascua, que es lo que sabemos donde se sacrifica ese cordero sin mancha. Y así era Jesús. Jesús era un hombre que no pecó, o sea, no tenía mancha alguna. Y así es como se presenta, como ese cordero sin mancha, sin pecado, que debía morir y así cumplir toda la ley que representa Moisés y los profetas, que es lo que estaba representando Elías. Así en el momento de la transfiguración estuvieron presentes tanto Moisés como Elías, porque ellos fueron como, ¿qué podemos decir? Representantes de esa supremos y testigos de ese cumplimiento. O sea, ahí vemos cómo Jesús vino a, a cumplir lo que fue la ley y los profetas. Entonces, ese es como el significado que tiene el hecho de que Elías y Moisés estuvieran allí en el monte de la transfiguración. ¿Tienes algo? Sí, algo que quería agregar acerca de lo que Cristo hizo precisamente siendo el mismo Dios. Filipenses 2, no sé si lo tienes antes, ¿no? No, no. Filipenses 2 nos habla acerca de esto, el apóstol Pablo habla acerca de esto cuando dice en el versículo, el capítulo 2, versículo 5 hasta el 7, hasta el 8. Hasta aquí, Entonces, desde el 5. desde el 5, vamos a ver. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sí? Es el 8, se humilló. Sí, Oye, ¿ya ven? sí, hasta Ok. morir en la cruz. Entonces vemos cómo Jesucristo se despojó de toda su deidad. Jesucristo dejó su trono, dejó que los ángeles le estaban sirviendo, o sea, todo estaba a sus pies solamente por el amor que tiene por nosotros y algo que tenemos que rescatar, que nosotros debemos de tomar esa misma actitud que Cristo tomó. Siendo Él Dios, se transfiguró, Él hubiera podido irse, En ese momento. podía quedarse o irse y decir, no, simplemente no voy a hacerlo, Ya pero... vine y les enseña el kit. Ajá. Pero definitivamente él se queda y es algo que nosotros tenemos que agradecerle. Por eso es que Dios más adelante sigue diciendo que Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio
nombre que está por encima de todos los demás nombres, porque Jesucristo hizo eso. Despojarse no fue fácil, no es. Un pastor hablaba una vez en un mensaje, decía que si uno, el ser humano, se convirtiera o llegara a bajarse, por ejemplo, al nivel de hormiga, no era tanto Ujú. como Lo que él se rebajó. lo que él se rebajó, siendo Dios y permitió que le hiciéramos todo eso Ujú. y todo por el amor que nos tiene a nosotros. Pero es que nosotros tenemos que tener muy guardado en nuestro corazón el gesto, la bondad, la misericordia, la gracia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, porque nosotros no merecíamos eso, porque aún siendo pecadores, Él Cristo murió. murió por nosotros. Ujú. Bueno, continuando, vemos también en el relato cómo Simón Pedro, nuestro amiguito Pedro, no puede resistir la oportunidad de hablar del siempre Meterla, habla antes de pensar siquiera. meterla de caminar. Entonces, cualquier ocasión era buena para él hablar, él no lo pensaba. Generalmente él se adelantaba, ¿no? A opinar, a decir las cosas, él salía como fuera. Y normalmente siempre decía algo equivocado y pues esta no fue Una la excepción. excepción y seguirá ocurriendo hasta el día de Pentecostés que vemos que ya hay un cambio en él. En en esa porción que leímos hoy, expresó algo erróneo y fuera de lugar. Como veremos, eh, Jesús mismo lo reprendió, Dios mismo, porque estaba intentando colocar a Moisés y a Elías al mismo nivel de Jesús. Y en su relato, Lucas dice, nuevamente, vuelvo y le digo, Lucas siempre nos está como aclarando un poco más. Eh, ay, perdón. Y Lucas ofrece una explicación como más clara de lo que es la indiscreción de Pedro en ese momento, diciendo que no sabe lo que está diciendo. Entonces, vemos como allí en ese momento Pedro trata como de, digamos, ¿no? Como de sus fuerzas de decir, bueno, no, ya están aquí, entonces quédense, quedémonos aquí, o sea, que sea solamente para nosotros tres y aquí les construimos las enramadas y aquí nos acomodamos. Él, en ese instante él no pensó en nada más ni qué estaban haciendo ellos allí, sino esta es la oportunidad aquí, yo estoy aquí, gracias a Dios estoy yo aquí, voy a construir las enramadas y nos quedamos. Es que no fue fácil para Ujú. Pedro, porque es que una situación de esas es algo inolvidable, es algo que Ujú. indescriptible, yo creo, porque es que ver precisamente al Señor en esa forma, transfigurado, ver a Moisés, O a sea, dos Elías, personajes que ¿sí? ya, Uno representaba la ley, otro los ajá, profetas, o sea, discutiendo de la forma en que Jesucristo iba a morir y verlos ahí, no, pues quedémonos ujú. aquí. ¿Quién sabe qué hubiera hecho yo? Porque yo debía haberme llamado Pedro también, porque algo hubiera salido yo. Ahí Pero, tienes algo de Pedro, no te preocupes. pero es entendible, ¿no? Porque no fue cualquier Ujú. acontecimiento, no fue Sí, cualquier. era algo grande A lo veces que la gente estaba se burla presenciando. de Pedro y dice, Pedro tan bruto, Pedro tan pero es que es algo maravilloso lo que él vivió, lo que experimentó y yo creo que es una forma de expresar lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Quedémonos aquí, yo no quiero, o sea, yo no, No, y sobre todo, por ejemplo, si recordamos, Pedro fue aquel que se lanzó y caminó en el agua. Entonces ya eran otras, impulsivo. lo impulsivo y lo que él había visto que podía hacer al lado de Jesús, o sea, no era Mire que cualquier cosa. algo que a mí me llega en este momento, digo que el Señor me revela también es que la presencia de Dios, cuando uno ve, cuando uno experimente, las personas que de pronto han tenido ese tiempo de muerte y que han regresado, han descrito el cielo, han descrito el lugar donde después vamos a pasar. Sí, el cielo como algo maravilloso, como algo espectacular, como algo sorprendente. Entonces, ¿en qué momento Pedro estaba viendo como esa experiencia de estar viendo, Ujú, estar como en el cielo, viendo a estos personajes, viendo a Jesús ujú, en esa manera? Entonces, es algo que también nos revela a nosotros eso, de que nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte, ni debemos
de estar tristes porque algún día vamos a partir, no, por el contrario, debemos de estar gozosos y así como Pedro Ujú. vio eso y nos muestra y nos revela eso, pues nosotros, eso fue como un pequeño vistazo, como algo Ujú. así, Un destello. como un destello de Ujú. de lo maravilloso que va a ser el cielo, que va a ser en su momento, en su tiempo, y que pues no quisiera uno que se fuera ninguno de sus parientes, porque es doloroso para nosotros, pero lo importante es tener la conciencia de que el cielo no es un lugar donde va a haber tormento ni va a ser malo, sino por el contrario, va a ser algo maravilloso, que Pedro nos lo expresa ahí, donde él quería desde ya hacer Ujú. 3 enramadas para quedarse ahí ya Ujú. Ya aquí los habitando. tengo, No, ya de ya. aquí no te suelto. Bueno, también nos dice que cuando los discípulos escucharon esa voz bondadosa, se postraron sintiendo miedo. También vimos como el pueblo cuando estaba en el desierto, no querían de pronto ir al monte a escuchar, a enfrentarse porque les atemorizaba el resplandor de Dios. Entonces, ese mismo miedo se ve en este momento, en la transfiguración. Jesús estaba como en su total esplendor de Dios. Allí ya como que había abandonado como esa figura humana como la Terrestre, de nosotros, terrenal, pero estaba en su celestial, majestad celestial. su Sí. forma celestial. Ajá. En estos versículos también, como vimos, Pedro continúa con ese pensamiento, ¿no? Lo que nos narra el autor de este estudio, de ese como esa forma de ser, mostrando incredulidad ante lo que acababa de decirle Jesús, que debía morir, que debía sufrir, morir y resucitar. Entonces, pero lo que Pedro trata en ese momento no es quédate aquí, o sea, que no tengas que pasar eso. Si te quedas aquí no vas a sufrir, no vas a morir y no vas a resucitar. O sea, es como esa incredulidad y no solo a él, sino también de retener también a Moisés y a Elías. Y él lo dice, bueno, aquí estamos, entonces listo, vamos a construir, vamos a hacer. Y muchas veces nosotros solemos hacer lo mismo, ¿no? Nosotros muchas veces tratamos de construir a nuestro amaño como el templo de Dios. O sea, queremos que Dios habite dentro de nosotros, en nuestra casa, donde sea, pero no tenemos en cuenta el diseño de Dios, sino el diseño nuestro. Entonces, no, es que a mí me parece que con una enramada y un techito y cositas, aquí puede habitar Dios, que era lo que estaba haciendo Pedro en ese momento. Vamos a hacer una enramada, una carpa y aquí estamos. Pero Dios tenía un diseño mucho mayor, tenía planes diferentes. Entonces, lo que nosotros estamos siempre tentados y siempre hacemos es eso, que hacer las cosas a nuestro amaño sin saber que Dios ya tiene algo preparado, ya se lo había estado diciendo a ellos, eso tiene que pasar, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, ahí vemos que Dios tiene el diseño de las cosas y el tipo de casa en el que Él quiere habitar, el templo que Él quiere habitar y cómo llegar a Él. Entonces, Eh, Hay algo que no entendía Pedro y que no entendían los apóstoles y que hoy en día muchos no entendemos o muchas personas no queremos a veces entender. Y es que para que uno pueda nacer de nuevo, para que una semilla pueda nacer, tiene que primero morir. Y Jesús tenía que morir para poder volver a nacer, poder ujú, resucitar y poder hacer la obra. Nosotros, para nosotros poder nacer de nuevo, tenemos que morir a la vieja vida y nacer a una nueva vida. Entonces, la muerte en sí no es un final, sino que ujú, es una una transición transición. de una vida, de un estado a otro estado, a un estado terrestre, a un estado celestial. Y eso es lo que nos muestra el Señor precisamente Ujú, cuando Él se deja ver en la forma celeste, como ujú, es Él en el cielo, como ujú, Él
O se sea, una muestra como forma como de Dios. mostrar esa transición, ¿no? Exacto. De lo que vamos a pasar de la forma humana a la... Y Pedro quería precisamente lo que muchos de nosotros queremos. Queremos llegar al cielo, pero no tener que morir. Y recibir a Cristo, pero seguir viviendo la vida Ujú, del pasado. Queremos las cosas buenas, pero no queremos dejar las cosas que nos exacto. guste, que tenemos que dejar. Entonces, siempre ha habido Ujú, esa, 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 esa pequeña cláusula que debemos morir para poder nacer. Una semilla muere en la tierra para poder germinar. como una Cristo planta. tenía que morir al tercer día resucitar. Nosotros tenemos que morir para que este cuerpo que tiene tantas necesidades se convierta en un cuerpo celestial que no va a tener ninguna necesidad. Lo hablábamos hace días con Javier. Su mamá en este momentico está con un cuerpo glorioso, un cuerpo que no tiene dolor, que no tiene nada. Inclusive como nos lo muestran o como las personas que han dicho en el cielo, nosotros no hay viejitos ni hay No. personas de edad, sino que vamos a ser jóvenes todos. O sea que es algo maravilloso que nosotros tenemos que ver y esta porción de la palabra de Dios nos da esa oportunidad de ese pequeño vistazo, de esa pequeña Ujú, lucidez que es lo verdaderamente cierto, eso es lo real que ujú. nosotros vamos a vivir. Esto no es real, esto es ficticio, esto es carne, esto va a Sí, porque desaparecer. de hecho también el mostrar a Moisés, una persona que murió, que fue sepultada, que la Biblia nos dice dónde fue sepultado, cómo murió, y verlo allí en su cuerpo, nos muestra también a Es Elías, resurrección. nos muestra también a Elías, que de él no se tiene registro de muerte, sino que se dice que fue llevado al cielo, pero está presente allí, vivo también. Entonces, es lo bonito como Jesús, Dios nos muestra en este pequeño evento de esa transfiguración en ese monte, eh, esa realidad tan grande a la que estamos Amén. Nos llamados. muestra que sí hay resurrección de muertos, nos muestra de que Él es Dios, nos muestra Ujú, de que, de que, de que todo lo que Él se despoja para poder darnos vida a nosotros, que Él muere como esa semilla que tiene que morir para darnos vida a ujú, nosotros. Entonces, todos esos son acontecimientos que a veces uno lee y como que pasa de largo y no se ujú. detiene uno a analizar A verdaderamente reflexionar. lo que hay Ujú, ahí implícito ujú. en estos versículos. También en la parte final nos habla, dice de que Elías ya vino y no lo conocieron. Sin embargo, también allí había un sentido en el que Jesús, con justa razón, estaba diciendo, Elías ya vino. Elías había llegado en la obra de Juan el Bautista, que era quien ministraba en el espíritu y el poder de Elías, como nos lo dice Lucas. O sea, siempre estamos haciendo la similitud, como el paralelo entre lo que narra Mateo y lo que nos narra Lucas, porque Lucas de pronto nos da uno que otro detalle como más específico que nos ayuda a entender más. Lo que pasa es que Mateo narra lo que él vio, Mateo narra lo que él vivió, pero Ujú, Lucas, acuérdense que Lucas no estuvo con el Señor, ujú. no fue uno de los Uno de los discípulos, sino discípulos. que él fue un doctor que investigó concienzudamente. De hecho, cuando él empieza el libro de Lucas, dice a Teófilo, a una persona, puede ser una persona eminente, o puede ser que Teo es Dios y Filos, hermanos que creemos en Dios, pero el caso es que él investiga muy minuciosamente Minuciosamente. todos los acontecimientos y por eso él da estos Ujú, datos extras donde él complementa lo que exacto. los apóstoles que sí estuvieron con él, como Juan, como Pedro. Pedro, como Mateo, narran, pero no lo narran como con esa Ujú. explicación que da Lucas. Sí, porque en Lucas 1:17 dice, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Ujú. Lucas en el capítulo 1, Uno del...
versículo 17. Entonces, si nosotros podemos ver, es evidente cuando se compara la vida y la obra de Elías y de Juan el Bautista, el paralelo que se está haciendo. Dice que Elías era notado por tener un celo completo de Dios y también lo hacía Juan el Bautista. Recordemos el celo con el que Juan el Bautista hablaba del Señor y tomaba todo Con autoridad. con autoridad. Elías reprendía audazmente el pecado en lugares altos. También lo hacía Juan el Bautista, por eso se ganó todos los problemas que se ganó. Elías llamó a los pecadores y a los conciliadores a una decisión de arrepentimiento. Y el ministerio de Juan el Bautista fue invitar a todos al arrepentimiento. Era la palabra que más usaba Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Él vino a hablarnos de arrepentimiento. Elías atraía multitudes en su ministerio. También lo hacía Juan el Bautista. Recordemos cuando estaba bautizando, toda la gente que lo seguía. Elías era un hombre austero, también lo era Juan el Bautista. Recordemos que se vestía con piel de camello, su comida era langostas, cosas. O sea, era una persona muy austera. Dice que Elías huyó al desierto y de Juan el Bautista sabemos que vivía en el desierto. Elías vivió en un tiempo corrupto y fue usado para restaurar la vida espiritual que fallaba. Esto también fue cierto en la vida de Juan el Bautista. O sea, hay muchas similitudes entre ellos dos. Entonces, concluimos con todo esto que cuando se trata en este capítulo, en esta parte que vimos del capítulo 17, se habla de Jesús y el cuerpo del hombre, o sea, como el cuerpo físico, esa parte física de Jesús, cómo se presentó en ese momento y también todo lo que representó en el bautizo, en la transfiguración de Jesús, el bautismo de Jesús. En la transfiguración también se escuchó la voz del cielo que declaró que Jesús era su Hijo amado. Y en ambas ocasiones, tanto en el bautismo como en la transfiguración, Jesús se identificó como hombre con nosotros, aún en los pecados, porque Él se hizo pecado por nosotros. Entonces se identificó con el hombre en esto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando Jesús se bautiza, en la voz de Dios, en ese momento habla, pero esa voz, ese momento fue para Jesús. Recuerden que él estaba empezando su ministerio y esa voz fue precisamente para él, para que él fuera reafirmado en ese momento como hombre de la condición de que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración no fue esa voz para Jesús, esa voz fue para los apóstoles y para nosotros hoy en día. Este es mi Hijo amado, hagan lo que Él les diga. Entonces, eso nos lo está diciendo a nosotros también Dios. Esa parte de ese favor de Dios nos lo deja a nosotros para que nosotros hoy en día obedezcamos esa voz. Hagamos lo que el Hijo nos diga. ¿Y dónde podemos hallar eso? Pues precisamente en la palabra de Dios. Aquí lo que estamos haciendo es eso. Tenemos que aplicarlo para que Dios se agrade con nosotros y obedezcamos esa palabra que Dios nos dejó en el monte de la transfiguración. Entonces, no sé si seguimos al siguiente. No, yo creo que ya. Yo creo que está bien y más bien dejamos para la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta o alguna opinión, algo que ustedes nos quieran regalar de este evento tan importante, tan trascendental como es la transfiguración del Señor. No es cualquier cosa, yo creo que es de las cosas más espectaculares e importantes, más relevantes que Jesucristo hizo en vida siendo hombre.
Sí, disculpen, tengo una pregunta. Sí, sí. Ah, ¿cómo, cómo es que Pedro estaba por seguro que las personas que estaba viendo él eran Moisés y Elías y él nunca los conoció realmente? Era porque ellos existieron antes de que Ujú. Pedro nació y pues en ese tiempo, pues de hecho no existían ni tampoco las fotos o no sé cómo hizo él para reconocerlos. Es una pregunta bien interesante porque yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se dan cuenta de que fue Moisés si no había un registro, digámoslo, fotográfico de, como tú lo dices? Pero yo creo que en el espíritu nosotros, el día que estemos en el cielo, nosotros nos vamos a conocer todos. O sea, vamos a saber quién es quién y vamos a cómo identificarnos, ¿no? Cada uno vamos a conocer a Abraham y nos vamos a dar cuenta que es Abraham, porque somos, en ese momento vamos a ser como una familia, o sea, no vamos a tener esa complicación de que de pronto no nos vamos a acordar de ninguna persona o que de pronto no vamos a reconocer. Pienso que es algo que Dios da esa potestad, ¿no? Sí, y de pronto no sabemos, se dice, Lucas nos dice que Jesús hablaba con ellos, de pronto los llamó por su nombre, dentro de la Exacto. conversación, algo pudo identificarlos, o sea, es algo que no tenemos como un registro Mm, de esto, pero lo que nos hace pensar puede ser eso, porque dice, por ejemplo, en Lucas 9, que es el que narra esto, mm, Lucas 30, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Mm, y tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. O sea, estaban hablando, de pronto los nombró y eso hizo que ellos vieran que era mm, Moisés y Elías. Es algo que... Sí, es uno de los misterios que de pronto no vamos a saber ahora, pero para mí personalmente yo creo que todos nos vamos a conocer en el cielo, no va a haber como extraños, sino que vamos a saber, cuando vemos a pasar a Elías en el carro de juego, ese Elías en ese carro de Sí. juego a todo. y entonces ha de ser muy similar como por ejemplo cuando tenemos quizás esas experiencias de quizás en sueños o en visiones y que nosotros sabemos qué persona es quién sin ni siquiera habernos presentado a esa persona, sino uno ya sabe, digamos, uno por dentro de sí ya sabe. O sea, algo Exacto. así parecido. Muchas Ajá. veces uno ve a una persona y dice, oye, este rostro se me da como conocido y nunca en la vida lo hemos visto. Sí, pero eso que dice Javier es muy cierto. O sea, cuando uno sueña, uno de pronto ha soñado con, uy, me soñé que el Señor me había dicho tal cosa y uno vio el rostro pero lo identificó. Entonces, yo Ujú. pienso que también es uno de los misterios del cielo De los que tantos vamos, misterios que vemos. que vamos a conocer más adelante cuando Ujú. estemos en el cielo. Mm. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Este evento es muy importante. La próxima semana vamos a seguir, no con ese, sino con otro tema ya, porque no queríamos como alargar mucho esto, porque queremos que todos meditemos en este acontecimiento. Es un acontecimiento importante que nos revela y nos da un vistazo de lo que puede ser el cielo, de lo glorioso que es, de lo que se despojó Jesús, porque a veces como que pasamos muy por encima, ¿no? Pues sí, que Jesús vino y nació y ¿No? murió Y y sobre todo, sí, que se vio en la transfiguración y que estaba su ropa resplandeciente, su rostro, pero lo que tú decías ahorita, o sea, llegar uno a imaginarse tenerlo frente a frente y ver eso maravilloso. tan maravilloso, tan majestuoso, es algo que no debe pasar como muy desapercibido, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como que somos muy terrenales y a veces como que no pensamos en lo posterior. Estamos como en el momento, estamos como en el ahora, estamos entretenidos o pensando en conseguir cosas materiales y no estamos pensando cómo es el cielo,
¿Qué va a pasar el día que yo esté enfrentado con la muerte? Todos vamos a estar enfrentados a la muerte. Vamos a estar solitos en ese momento. Así como nacimos solos, también vamos a morir algún día solos. Y en ese momento, ¿qué va a pasar cuando yo cierre los ojos? A veces uno debería de preguntarse eso y tener muy presente eso para que la muerte no nos coja a nosotros como de sorpresa, como que, uy, yo no me quiero morir, o yo para dónde voy a ir, o hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte porque no sabe para dónde va a ir, ni tiene una experiencia como esta que nos está brindando la palabra de Dios, que es algo majestuoso, es algo maravilloso. Entonces, es importante y es bueno tener en cuenta esto para que no nos coja por sorpresa y también nosotros podamos hablarle a las otras personas de lo bonito, lo maravilloso que es el cielo, de lo que Dios nos muestra, de lo que Dios ha hecho, y lo que leíamos en Filipenses, tomar esa misma actitud de Jesús. Jesús se despojó de todo, de toda su potestad, de todo su señorío, de todo su dominio por amarnos a nosotros. Nosotros a veces nos toca también despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de tanta arrogancia que a veces tenemos nosotros para ayudarle a una persona que de pronto está pasando necesidad. Mirar cómo poder nosotros también ser como Cristo, despojarnos de tanta grandeza que a veces nosotros mismos nos metemos. Exacto. Y que nos hacemos grandes, nos creemos a veces dioses inclusive y no hacemos lo que debemos de hacer porque estamos tan engrandecidos. Es que es que yo no puedo hacer esto. Entonces, Dios nos revela, nos da un buen ejemplo de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, de lo grandioso. Es que nosotros no alcanzamos a imaginar todo lo maravilloso. Es que es indescriptible lo que Dios hizo por nosotros, de verdad. De verdad que es indescriptible y nosotros a veces no apreciamos eso. Minimizamos demasiado. De pronto simplemente decimos, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no, como que no hablamos de esto y Dios hizo algo maravilloso. Entonces, si no es más, por favor, si alguien puede orar, no sé si Javier y Eunice nos pueden despedir en oración. Okay. Para descansar a día, Kiana. Oh, okay. Ok, bueno. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este momento que nos has permitido reunirnos en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas día a día en tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, por habernos compartido, Padre, de tu sabiduría y de tu conocimiento mediante nuestra pastora. Y te pido, Señor, que esta noche que nos vamos ya a descansar, seas tú, Señor, hablándonos en nuestro espíritu, seas tú, Padre, guiándonos, seas tú aconsejándonos, Señor, y que nosotros, Padre, podamos ser buenos representantes tuyos el día de mañana y también en los días venideros, Señor, y que lo que nosotros hagamos, Señor, y digamos, sea de tu agrado, Señor. Oro esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias, David, Kiana. Y muchas gracias a todos los que nos ven vía internet. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en otro estudio de Mateo.